Hola, ¿qué tal a todos? En este video vamos a hablar de clubes Conmebol enfrentando a clubes UEFA. Quiero aclarar que los equipos que voy a mencionar no son equipos potencias de Sudamérica, pero tampoco son equipos de media tabla. Son equipos que estuvieron cerca de ganar la Libertadores, pero nunca lo han conseguido a excepción de dos casos. No voy a considerar derrotas, solamente victorias o empates épicos y solamente contra potencias. Número 1. Deportivo Cali. Hablamos del único equipo invicto contra equipos europeos de esta lista. Deportivo Cali es un equipo histórico que supo llegar a la final de la Copa Libertadores hasta en 2 ocasiones. El motivo por el cual no está más arriba en este top es porque apenas ha tenido 7 encuentros y solo uno de ellos contra una superpotencia en el año 1971. Se trata del Bayern Múnich, el equipo subcampeón en aquel entonces de la liga alemana. Se encontraba de gira por Sudamérica. El equipo estaba armado con sus titulares, entre ellos Franz Beckenbauer y Gerald Müller. Aún así no pudieron pasar del empate contra el azucarero, que impuso juego e hizo respetar la localía. Sporting Cristal. Sporting Cristal no se ha caracterizado por ser protagonista en la Copa Libertadores a lo largo del tiempo. No fue hasta los años 90 en los que alcanzó su mejor performance, hasta llegar incluso a ser subcampeón en 1997, razón por la cual no ha tenido casi mucho roce contra equipos europeos a lo largo de su historia. Pero le bastó con solo 2 encuentros frente al Barcelona y el Benfica para hacerse unas épicas. La historia de cómo se llegó a dar este inaudito encuentro entre Sporting Cristal y Barcelona está marcado por la tragedia, pues el cuadro español, que en un principio realizaría su gira por Chile, decidió cambiar de rumbo hacia el Perú, en un acto de solidaridad, pues apenas unos meses atrás había ocurrido un incidente en el Estadio Nacional de Lima en el partido Perú-Argentina el 24 de mayo de 1964. El país inca no pasaba desapercibido para el Barcelona en aquel entonces, pues una de sus figuras era Juan Seminario, de nacionalidad peruana. En aquel momento Sporting Cristal le sacó un empate a 2 al Barcelona en Lima, en un partidazo donde se lucieron todas sus estrellas. Más adelante, en 1988, Sporting Cristal participó en un torneo amistoso en Nueva York, donde se enfrentó al Benfica de Portugal, el vigente subcampeón de la Champions League en aquel momento. El partido terminaría con un empate a 1 y se definió en penales, donde se impuso el cuadro celeste. Unión Española. Unión Española es un histórico de la Copa Libertadores. Sus años dorados se desarrollaron en los 70, años en los que incluso pudo llegar a la final de la competición, razón por la cual es el primer equipo con un largo historial frente a escuadras europeas en esta lista. Aunque su historial no es nada despreciable, por lejos su mejor resultado fue la victoria que le sacó al Real Madrid en 1994 en su gira por Chile, la cual le ganó por 1-0. Barcelona Sporting Club. Barcelona de Guayaquil es otro viejo conocido de la competencia. Fue varias veces semifinalista y sabe lo que es llegar a 2 finales de Copa Libertadores. Según la data, tiene alrededor de 10 partidos contra equipos europeos, entre ellos el gran encuentro frente al AC Milan, que terminó 2-2 en 1966 en tierras ecuatorianas. Pero su último gran enfrentamiento contra una potencia europea sería 3 veces mejor, pues en 1988 se enfrentaron al Barcelona de España en la ciudad de Guayaquil. Aunque sin sus habituales titulares, el Barcelona de España aún era el gran favorito frente a su similar de Ecuador, y mostraron esa jerarquía ganando en el primer tiempo por 1-0. No obstante, Barcelona Sporting Club mostró ímpetu y dignidad deportiva, remontando el partido para ganarlo por 2-1, haciendo respetar la casa y consiguiendo su primera victoria frente a un gigante de la UEFA. Universidad de Chile. Universidad de Chile es otro equipo bastante conocido en Sudamérica. Los azules han llegado hasta en 4 ocasiones a las semifinales de la máxima competencia. También saben lo que es jugar contra potencias europeas. El partido más reciente es quizás el más recordado. En 1993, el poderoso Real Madrid visitó tierras chilenas y se enfrentó a la U. El cuadro merengue venía de ser subcampeón de España y se presentó con un equipo mixto, entre los que destacaban Luis Enrique e Iván Zamorano. Aquel encuentro fue un partidazo en el que Real Madrid golpeaba primero y se veía sorprendido por el empate chileno. Posteriormente, el partido se definió con 2 golazos de cada equipo.
Otra hazaña mucho más lejana en el tiempo es la que se logró contra el Inter de Milán, el vigente campeón de Italia en 1962, en un partido marcado por la infame Batalla de Santiago en el Mundial del mismo año, que enfrentó a las selecciones de Chile e Italia y que pasó a la historia por ser un cotejo muy violento. La U de Chile venció por 2-1 al Inter de Milán en la Tierra Sur. Independiente de Santa Fe. A partir de aquí nos encontramos con equipos con un largo historial frente a la UEFA. El Independiente de Santa Fe es uno de los más tradicionales de la competitiva Liga de Colombia. Es 2 veces semifinalista en la Copa Libertadores y ostenta de una larga lista de más de 30 enfrentamientos contra equipos europeos. Se ha enfrentado en más de una ocasión contra potencias del viejo continente, consiguiendo un gran empate ante el siempre complicado AC Milán en 1971 en su gira por Colombia. No obstante, Santa Fe conseguiría una hazaña mucho mayor al derrotar por 3-1 a Borussia Dortmund en 1982 en la ciudad de Bogotá. Atlético Nacional. Atlético Nacional es el primer equipo ganador del máximo torneo sudamericano en este top. El más grande de Colombia, ha sido 2 veces campeón de la Libertadores y ha tenido alrededor de 17 oportunidades para medirse ante combinados europeos. Entre sus actuaciones más destacadas están el empate y posterior victoria por penales conseguido ante el Sevilla. Si bien el Sevilla no cumple quizá con los requisitos para ser una potencia, adecuándonos al contexto del momento, en julio del 2013 estamos ante la antesala de lo que sería la generación dorada del equipo español, el cual sería campeón de Europa League 3 veces seguidas en 2014, 2015 y 2016. Su otro gran resultado lo habría conseguido mucho más antes. En 1971, en aquel momento derrotó al Benfica de Eusebio por 4-2. Alianza Lima. Alianza Lima es otro equipo tradicional del fútbol sudamericano. El 2 veces semifinalista de la Copa Libertadores sabe lo que es enfrentar equipos del viejo continente. La mayoría de estos encuentros sucedieron en plena era dorada del balompié peruano, pero estamos aquí para recordar hazañas históricas, tal como la victoria 2-1 frente a Estrella Roja en 1969. El equipo serbio puede ser desconocido para muchos, pero estamos hablando de un posterior campeón de Champions League y campeón de la Copa Intercontinental. Además, en aquel momento, el club era la base de la selección de Yugoslavia, una potencia europea de la época. Otro histórico resultado es el 1-1 frente al Real Madrid en 1927, pero la gran sorpresa vendría después. En 1971, un equipo peruano que combinaría las escuadras de Alianza Lima y Deportivo Municipal se enfrentaría al Bayern Múnich de Frank Beckenbauer y Gerd Müller en su gira por Perú. El equipo local también contaría con leyendas del fútbol peruano como Perico León, Teófilo Cubillas y Hugo Sotil. El encuentro terminaría 4-1 a favor de los nacionales, siendo esta la victoria más abultada de todo este top. Universitario. Universitario de Deportes tuvo su mejor época en los años 70, donde llegó a jugar una final de Copa Libertadores. Además, su popularidad en aquellos momentos de antaño era tal que podemos contar con más de 30 enfrentamientos contra equipos de la UEFA en su historial. Entre los que se destacan están la victoria 3-1 ante Estrella Roja en 1970. Otros buenos resultados frente a equipos europeos son el 2-2 frente al Benfica de Eusebio en 1967 en su gira por Lima. Un año después, en 1968, el Bayern Múnich viajaría a tierras incaicas con todas sus figuras para medirse ante el poderoso cuadro crema. Aquel encuentro terminó 1-1 en el Estadio Nacional. Más adelante, los bávaros de Frank Beckenbauer volvieron por su revancha en 1971, aunque no la conseguirían, pues aquel emocionante encuentro terminaría 2-2. Quizás la hazaña más recordada por la U es aquel encuentro que los juntó con el AC Milan en 1966. El equipo italiano no pudo contra Universitario, ya que el marcador culminó con un 2-1 a favor de los peruanos. Universidad Católica. El 4 veces semifinalista y una vez finalista Universidad Católica tiene una respetable lista de encuentros frente a europeos. Aunque no hay mucha información al respecto, podemos constar de más de 20 enfrentamientos a lo largo del siglo XX. El primero de todos frente al Atlético de Madrid en España, en 1950. Aquel cotejo terminó con empate 1-1, pero sus mejores hazañas llegaron años después.
En otro partido también jugado en España, la Cato derrotó al Barcelona por 3-2 en 1984. Otro épico encuentro que podemos mencionar en esta lista es el que lo enfrentó contra el Bayern Múnich en 1966. El partido terminó 4-3 a favor de los cruzados. Para concluir, su última gran victoria frente a un gigante europeo fue el 3-2 contra el Ajax en 1997. Colo-Colo. Colo-Colo es el segundo y último equipo campeón de esta lista. Al ser un equipo tan tradicional, ha tenido varios enfrentamientos contra los equipos de la UEFA. Los datos registran más de 50 encuentros, entre los que destacan la victoria frente a Estrella Roja en 1961. Más adelante se daría el histórico cotejo frente al Real Madrid en 1993. En esa misma gira, el cuadro merengue había empatado con la O de Chile y no lograría levantar cabeza, pues el partido terminaría 2-0 a favor del Cacique. Aunque infelizmente aquel cotejo quedaría marcado por un lamentable incidente en las afueras del estadio que dejó 77 heridos y una pérdida irreparable. Otro enfrentamiento que también podemos considerar es la victoria frente al Atlético de Madrid por 3-2 en 1997. En esa ocasión el Cacique se fusionó con su similar chileno, la Unión Española, para afrontar el encuentro. De igual manera podemos considerar la victoria frente al combinado de Benfica Sporting por 4-2 en 1927, aunque en algunas fuentes aquel conjunto está registrado como la selección de Lisboa. Millonarios es uno de los equipos más grandes del fútbol colombiano. Ha participado 20 veces en la Copa Libertadores, en la cual ha llegado a ser semifinalista hasta en 3 ocasiones. El embajador es por lejos el equipo que mejor ha representado a Colombia, enfrentando a clubes europeos, y es el top 1 en esta lista. Sus enfrentamientos alcanzan la cifra de 58 partidos, entre los cuales están los 3 empates 1-1 frente al Real Madrid, 2 en 1952 y 1 en 1959, en Caracas y Bogotá. Además podemos mencionar una victoria ante Estrella Roja en 1961 y 1962. Así también Millos puede presumir de victorias 1-0 contra el Tottenham en 1987 en Nueva York, una victoria ante el Porto en 1966 en Bogotá y una victoria contra el Benfica por 2-1 en 1987 en la ciudad de Medellín. Pero sin duda lo que más podemos destacar del equipo azul son sus 3 victorias frente al Real Madrid, por 2-1 y 2-0 en la ciudad de Bogotá y 4-2 en la ciudad de Madrid en el año 1952. Y así cerramos esta lista con más de un resultado sorpresivo. Si hay algún resultado o partido que no estoy tomando en cuenta, házmelo saber en la caja de comentarios. Sin más que decir, me despido. Adiós.